Estamos de regreso en Hoy es Noticia para contarles que el gobierno ya ingresó al Congreso el proyecto de ley que crea las incivilidades y actos vandálicos. El Registro Nacional ha puesto suma urgencia a este proyecto y de lo que califica como acto vandálico o incivilidad es que vamos a conversar a partir de ahora junto a Colomba Eichholz. Hola, Colomba. Muy buenas tardes, Mati. Bienvenida, no la habíamos Muchas tenido gracias acá presente. Sí, porque de hecho ayer estaba bien concentrada en lo que fue esa sesión en la sala de la Cámara de Diputados en donde se dio cuenta de este proyecto, se le pone además suma urgencia el Registro Nacional de Actos Vandálicos e Incivilidades que automáticamente generó ciertas aprensiones en la oposición, incluso en la sala ya el diputado del Partido Comunista, Luis Cuello, puso una reserva de constitucionalidad finalmente por los beneficios que se le quitarían a las personas que están en este registro y además porque, claro, es un registro parcialmente público, que finalmente las personas pueden saber si yo estoy en el registro o no, pero no pueden saber por qué razón. Y según también el diputado, eso sería inconstitucional. Así que de todas maneras partimos ahí con la discusión del proyecto, ya con cuestionamientos por parte de la oposición, pero incluso también, Mati, cuestionamientos por parte del oficialismo que se dieron hoy día en particular por algunas de las incivilidades que están contenidas en el catálogo que presentó el gobierno a través de este proyecto. Es un catálogo bastante extenso, aproximadamente 33 incivilidades. También se consideran lo que sería en el fondo un acto constitutivo de delito, el acto vandálico, que ese obviamente tendría una... Ahora, todos los actos vandálicos que están en el listado son delitos actuales, están tipificados como delitos. Sí, por ejemplo, está justamente el delito de la ley antirrayados, que sanciona a las personas que rayen, ¿no es cierto?, tanto propiedades privadas como públicas. Eso entonces va a tener una sanción de aproximadamente, según el registro y lo que decía el proyecto, de 5 años de la pérdida de beneficios sociales, de 2 años en el caso de los menores de 18 años. Y las incivilidades, dependientes del juzgado de garantía o del juzgado de policía local, van a tener una pérdida de beneficios de 1 año. Es por eso que se habla también de que no es eterno esta pérdida de beneficios, pero de todas maneras si hay una reincidencia en, por ejemplo, lo que puede ser una incivilidad o lo que puede ser un acto vandálico, ese tiempo obviamente puede acrecentar. Ahora, esto, Mati, antes de entrar directamente a hablar de qué se puede considerar una incivilidad, qué se puede considerar un acto vandálico y cuáles serían las pérdidas de los beneficios si los ciudadanos cometemos estas faltas, vamos a entrar a la opinión del gobierno respecto del ingreso de este proyecto. Hoy día desde el Palacio de la Moneda conversaba con la prensa el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot, refiriéndose a lo necesaria que es esta ley, este registro nacional, para obviamente poder dar cuenta de que no solamente hay pérdida, ¿no es cierto?, de libertad en algunos casos por delitos, sino que además se da una doble sanción, porque claro, hablamos de delitos en el caso de los actos que generan estas faltas, pero justamente la idea es que puedan ser sancionadas doblemente con la pérdida de estos beneficios. Y según decía el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, y también lo respaldan las encuestas de este fin de semana, es que mucha gente está de acuerdo con la creación de este registro, Mati. De hecho, se le consultó a la ciudadanía en la segunda semana de junio, después de que el presidente José Antonio Kast lo anunciara en la cuenta pública sobre si es necesario este registro nacional de actos vandálicos e incivilidades, y un 67% estaba de acuerdo. Y luego ya en la antesala de lo que fue la presentación en la Cámara de Diputados, según la encuesta Criteria, esa cifra también bordea el 62% de aprobación. Y eso es justamente lo que abordó hoy en el Palacio de la Moneda el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot. Revisemos la opinión del gobierno y luego pasamos a revisar de qué se trata en profundidad el proyecto. El registro único de actos vandálicos e incivilidades tiene un enorme respaldo ciudadano. A mí de verdad me ha impresionado porque ellos lo viven diariamente en sus barrios, en sus lugares a los que concurren normalmente, y se dan cuenta de que hay muchas situaciones que tienen que ser corregidas y que tienen que ser sancionadas. Por supuesto que en el ámbito ya propiamente legislativo, de análisis, de estudio, siempre estamos llanos a recibir propuestas, siempre estamos llanos a corregir lo que sea necesario, a construir acuerdos, pero que duda cabe que este proyecto de registro de actos vandálicos y de registro de incivilidades tiene este amplio apoyo ciudadano y que es una herramienta muy, muy necesaria para lograr tener más seguridad. En general es un parte.
Ahí la diferencia entonces, o más bien los comentarios que hacían también desde el gobierno, Mati, por lo que ha sido justamente la diferencia entre lo que es un acto vandálico y lo que es una incivilidad. Cuando hablamos de actos vandálicos en general y también según dice el proyecto, son justamente constitutivos de delito. Entonces, o sea, son delitos porque el incendio es uno de los delitos que está tipificado con las penas más altas de la legislación chilena. Por lo tanto, es una doble sanción que ese mismo delito se incluya en este registro de actos vandálicos. Efectivamente, es una doble sanción, es decir, una persona puede estar privada de libertad por una condena por un homicidio, pero no solamente va a estar esa condena, sino además a través de este registro se le va a dar la pérdida. No va a poder sacar pasaporte. No va a poder sacar pasaporte, pero más allá todavía, porque de hecho los delitos o faltas más graves, el gobierno incluso quita la pensión garantizada universal y también lo que es la gratuidad universitaria para los menores de 18 años o quien quiera postular. No sé, que no necesitan eso. Bueno, eso era parte de la discusión cuando el presidente lo anunció en la cuenta pública y de hecho la parte de, por ejemplo, quitar el beneficio, podríamos decir, o quitar más bien el derecho de poder sacar carnet de identidad o pasaporte o licencia de conducir no estaba contemplado, pero luego de esa discusión, que incluso desde la oposición decían es un registro completamente clasista, ¿no es cierto? Porque las personas más adineradas no necesitan los beneficios sociales, se implementa entonces y se incluye en las sanciones esta limitación de poder sacar pasaporte y también licencia de conducir. Y ahí de todas maneras se afecta un poco más a toda la población. De hecho, Mati, hay otra de esas sanciones que tiene que ver justamente con ampliar la pérdida de derechos o beneficios a la ciudadanía, que tiene que ver, por ejemplo, con la retención del pago de la devolución anual de impuesto a la renta cuando exista una multa impaga asociada. O sea, también hablamos de sanciones económicas para las personas que cometan incivilidades o estos actos vandálicos, que de todas maneras, claro, como yo decía, los actos vandálicos constitutivos de delito pierden estos beneficios o derechos por 5 años, obviamente esto sin contabilizar la reincidencia que puede ocurrir en el futuro, y luego las incivilidades 1 año, y después también va acrecentándose si es que uno comete una incivilidad. Ahora, ya, ¿ante quién se denuncia algo como esto? Bueno, los delitos, ya sabemos cómo se investiga y cómo se denuncia un delito. ¿Qué pasa con las incivilidades? Perfecto. Eso puede estar contenido tanto en el juzgado de policía local o en el juzgado de garantía. Por ejemplo, si una persona toma alcohol en la vía pública, de todas maneras eso, y hay fiscalizaciones obviamente recurrentes, claro, es una falta. Ya. Y a la persona, ¿no es cierto?, se le pasa una multa al carabinero o la municipalidad muchas veces que hace estas rondas en diferentes lugares. Ya con este parte que se le entrega a la persona, ¿no es cierto?, hay un registro de la que la persona incumplió, en este caso, lo que es no beber alcohol en la vía pública. Con ese registro ya es que la persona puede pasar ahora al registro de actos vandálicos e incivilidades. En este caso en particular, y solamente con el ejemplo de tomar en la vía pública, sería considerado una incivilidad y la persona pierde o perdería, va a depender de la discusión en el Congreso, 1 año de beneficios sociales o bien de poder sacar licencia de conducir o pasaporte. Se borra después del registro, decían también las autoridades, pero por 1 año la persona va a quedar en ese registro, y lo que genera también bastantes cuestionamientos es que al ser parcialmente público, cualquier organismo va a tener este antecedente sin conocer realmente el detalle de que, por ejemplo, yo bebí alcohol en la vía pública o podría haber sido otra incivilidad incluso más gravosa. Por eso también estaba esta reserva de constitucionalidad que presentaba ayer el diputado Luis Cuello, Mati, pero hay un punto que hoy día, como yo decía, generó cuestionamientos no solamente en la oposición, sino también en el oficialismo. Esto porque se le consultó a diferentes diputados sobre un artículo, de hecho esto está en las incivilidades de competencia de los juzgados de garantía, la inscripción de esa incivilidad es de 1 año y dice organización o agencia de loterías no autorizadas. ¿Qué sucedió? Se dio una interpretación por parte de la oposición, que ayer ya lo cuestionaban en la sala de la Cámara de Diputados, que tiene relación con que las personas no van a poder organizar, por ejemplo, Mati, estos bingos de beneficencia. Esa era la interpretación que le hacían varios parlamentarios, que incluso le hicieron hoy día parlamentarios del oficialismo. Decían que muchas veces estos bingos de beneficencia, estas loterías, ¿no es cierto?, que se hacen en comunidad son justamente para poder, por ejemplo, pagar algún tipo de tratamiento, o son finalmente en beneficencia y que no se puede considerar una incivilidad. Tenemos justamente las declaraciones contrapuestas sobre este punto en particular por parte de los diputados. Aquí hay un desafío eventualmente para revisar la normativa penal, a partir de la cual se castigan este tipo de incivilidades, pero asignar sanciones adicionales
me parece que solo complica el diseño normativo, solo dificulta la persecución de estos hechos y genera este sinsentido de que eventualmente hasta los bingos que organizan las comunidades sociales, las juntas de vecinos, puedan caer dentro de la incivilidad que está tratando de perseguir el gobierno. Me parece que es fundamental que exista un mínimo de seriedad y de profesionalismo en la forma en la que se presentan los proyectos de ley y no disparar a la bandada con proyectos que terminan siendo más populistas que efectivos. Hay distintas interpretaciones de lo que allí hay. Yo creo que decir que este registro incorpora el organizar un bingo es pasarse un poco de rosca respecto al espíritu de la misma ley. Y falta toda una tramitación donde el Congreso Nacional tiene harto que decir en esta materia, donde puede ir adecuando, porque para algo existe el Parlamento, si no, simplemente habría que recibir las mociones y despacharlas así como vienen. Y yo creo que nadie pretende ir a criminalizar a alguien que está haciendo un bingo, por lo tanto, creo que esa es una exageración. Acá lo que se busca, y le respondo su pregunta, son conductas que atentan contra la calidad de vida de las personas. Por ejemplo, destrozar una micro, quemar un bus del Transantiago cuando van camino al estadio. Claro, era ese finalmente el objetivo, no solamente que presentó el presidente José Antonio Kast en la cuenta pública, Mati, sino también cuando presentó este proyecto cuando era candidato presidencial en octubre del año pasado y justamente buscaba resguardar lo que es el patrimonio de todos nosotros, evitar los rayados, evitar obviamente los incendios, la falta de respeto a las autoridades y ahí también escalando con delitos más gravosos. Ahora, como yo decía, el ministro de Seguridad Pública tuvo que salir a aclarar este punto de las loterías que tanto cuestionamiento había generado durante esta jornada. Y tenemos la declaración del ministro justamente por ese artículo. Consumir alcohol o droga en la vía pública, provocar desorden en espectáculos públicos, amenazar, agredir a autoridades, carabineros, fiscales, defensores públicos, etcétera, provocar incendios o utilizar artefactos explosivos, participar en carreras no autorizadas de vehículos, traficar drogas o integrar asociaciones dedicadas al comercio ilícito. Esas son cosas que están tipificadas en nuestro Código Penal, efectivamente muy diferentes a otras que no están. ¿Cuáles son las que no están que vamos a incorporar? Por ejemplo, el rayado de paredes o cosas de ese estilo. El resto ya está tipificado. Lo que estamos haciendo es tomar delitos o incivilidades o cosas que están tipificadas en nuestra legislación, como lo que usted menciona, y efectivamente agregar una pena accesoria. Incluso para hacer una colecta pública, usted necesita un permiso. Usted para hacer una manifestación pública, usted necesita un permiso de la autoridad. Usted para hacer loterías necesita un permiso de la autoridad. Y lo que estamos buscando acá es precisamente que se cumpla la ley. Bueno, y despeja, Ya, obviamente. yo no sabía que para Yo alguna tampoco lotería había que pedir sabía, autorización. bueno, para estos bingos que siempre se organizan, ¿no es cierto?, entre familia, entre comunidad, vecinos, no sabía, pero es una incivilidad o por lo menos una falta porque requiere de un permiso. Y eso es justamente también lo que se buscaría sancionar a través del proyecto. De todas maneras, decían desde la oposición, desde el oficialismo, pero en particular desde el gobierno, que es un proyecto perfectible, que obviamente se va a ir discutiendo en términos de dos principales pilares. Uno que tiene que ver con el catálogo de incivilidades y de actos vandálicos y otro que tiene que ver con las sanciones, con los beneficios que entonces se le quitarían a la ciudadanía o llamémosle derecho a lo que es la renovación de pasaporte o licencia de conducir. Esto está con suma urgencia actualmente en la Cámara de Diputados, va a pasar ahora primero por la Comisión de Seguridad Pública, luego por Hacienda y luego continúa la tramitación, así que ahí, Mati, vamos a saber si es que algunas incivilidades permanecen en la discusión o bien se eliminan. Ya, y también hay que ver la expectativa de la gente, porque esta es una medida que tiene amplio respaldo, Sí. pero en la medida en que se sancionen actos que la gente dice que son atentatorios contra el bien común, los rayados, la música, las carreras de auto, etcétera. Pero si no se va a llegar a nada porque faltan medidas para poder fiscalizarlas o para poder aplicar las sanciones, se va a generar una frustración. Sí, así que así tiene ahí doble filo esta medida. Vamos a ver qué es lo que pasa en la tramitación y luego la aplicación si es que se aprueba. Muchísimas gracias, Colomba, y que tengas una buena tarde. Igualmente, Mati. Y nosotros